soy alfarero de Fajalauza, y darte quiero para que bebas una alcarraza. Mis manos ágiles han amasado la arcilla, dócil como la cera, y los contornos han modelado de su figura, para que en ellos se presintiera la línea esbelta de tu cintura, entre las curvas de tu cadera. Más que en el horno, dentro del pecho la he calderado, y para adorno, mis propias venas me he desgarrado, y con mi sangre color le he dado, y hoy, desangrado, de amor me muero. Tan solo quiero que cuando bebas de mi alcarraza, te acuerdes siempre, siempre te acuerdes del alfarero de Fajalauza. La cerámica de Fajalauza considero que es uno de los bienes culturales más interesantes, más relevantes que hay en Granada y de luego tiene todos los merecimientos para ser considerado patrimonio cultural, ¿no? Hace aproximadamente 7 u 8.000 años tenemos cerámica en Granada. Claro, la evolución ha sido muy intensa, muy larga, muy precisa, con muchos momentos culturales, con muchas derivaciones desde el punto de vista formal o desde el punto de vista decorativo, hasta llegar a esa fantástica cerámica decorada sobre estaño, pintada sobre estaño, que ya aportaron los musulmanes también a nuestras tierras. La cerámica granadina tradicional, conocida como cerámica de Fajalauza popularmente, tiene una larga historia, tiene una larga trayectoria que se pierde en la época morisca y que arranca desde época andalusí, ¿no? Se trata de una cerámica que tiene una larga tradición y pues, probablemente de las más largas, no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional, atestiguada a través de los documentos, también en su presencia en los registros arqueológicos, a nivel arqueológico, pero de la que sin embargo tenemos muchas lagunas. Aunque evidentemente la cerámica de Fajalauza se vincula con una colectividad, ¿no?, que es la propia ciudad de Granada, está sobre todo identificada con una familia concreta, ¿no?, con la familia Morales, ¿no?, y a partir de ahí cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación por parte de esa familia de esta técnica, y que hoy podíamos identificar a través de la figura de Cecilio Morales, que bueno, incluso podríamos considerarlo como una figura que no está reconocida en España, pero sí a nivel internacional, que es la de tesoros vivos. Me llamo Cecilio Morales Moreno y nací el año 1921. Mi abuelo paterno, como mi abuela, procedían de familias de ceramistas. Mi abuelo, que vivía aquí en lo que hoy se llama Callejón de Fajalauza, pues tenía su taller ahí mismo. A mí me enseñó, en primer lugar, el estar en contacto directo y diario con los trabajadores de la fábrica y tomando sus enseñanzas, adaptándolas a los conocimientos que yo en mis estudios tenía en la Escuela de Artes y Oficios. Mi padre también me estuvo torneando, él de fuera y yo dentro, y como me cogía el casco y tal, mi padre me enseñó también. Fui profesor de la escuela desde los 21 años hasta que me jubilé.
Bueno, la cerámica en Granada siempre ha tenido muchísima importancia, desde el nacimiento de la cerámica en España, porque no hay que olvidar que la cerámica es un producto que nace con la revolución neolítica, con los primeros asentamientos estables de agrícolas y de ganaderos, asentamientos que no nacen realmente en España, sino que nos llegan aquí a través de una colonización poderosísima por el Mediterráneo, pues a partir del séptimo o sexto milenio antes de Cristo, y con esos colonos viene la cerámica. Digo que Granada se comporta desde el principio de una manera muy brillante y muy activa porque esos colonos llegan a las costas del Mediterráneo y muy pronto están alcanzando las tierras granadinas, a través de la propia costa granadina actual o a través de la costa almeriense. Lo cierto es que ya se fechan en el quinto milenio las cerámicas de Piñar, la cerámica de nuestras comunidades neolíticas, insisto, cerámicas brillantes, a veces dotadas de un cierto preciosismo decorativo. Sí que sabemos que tiene unos importantes antecedentes en época andalusí, en la loza, por ejemplo, de reflejo metálico, ¿no? Lo que desconocemos es cómo se produce exactamente el tránsito, ¿no? La evolución hacia la cerámica popular, tradicional de Fajalauza. Sabemos que eso tiene lugar en este taller, ¿no? Tiene lugar en esta zona, ¿no? Bueno, recordamos que muy cerca de aquí también hay un gran taller de cerámica romana, de Terra Sigillata, muy vecino a este lugar en donde nos encontramos en este momento. Y cómo se van instalando parte de los talleres ya en época moderna, y toda esta zona de Fajalauza se convierte en un polo alfarero muy importante, que en realidad no había dejado de serlo en parte desde época romana, que son la principal materia prima de la que se van a abastecer todos estos centros alfareros, como por la posibilidad de abastecerse de agua, bien directamente del río Beiro, o bien a través de la acequia de Inadamar, que pasa justo por encima del Alfar, donde nos encontramos actualmente. Eso, junto con la presencia de las zonas de monte tan cercanas que sirven para abastecerse de combustible, pues va a hacer que se conviertan en espacios productivos ideales, en los que además, al estar a una cierta altura, pues eso va a permitir no solo una mejor combustión, sino también el que los humos no afecten a los ámbitos urbanos de manera tan importante, ¿no? Claro, pues eso ha hecho que esa tradición alfarera haya sido muy consolidada, pero en realidad el hecho de que se haya conservado un sitio como este resulta algo prácticamente milagroso, ¿no? Desde un punto de vista patrimonial, que tiene una explicación, sin embargo, muy clara, que es la continuidad en la producción, que es la continuidad en el trabajo, ¿no? Y toda la transferencia de conocimientos, de prácticas que han tenido lugar a lo largo de generaciones, fundamentalmente dentro de las familias morales, ¿no? Es decir, que estamos nutridos de ejemplos importantes a lo largo de todo el recorrido histórico hasta llegar a la cerámica más reciente, a la cerámica moderna de Fajalauza y contemporánea. Soy Cecilio Madero Morales. Pertenezco a una familia donde ya hay varios Cecilios, mi tío Cecilio, mi abuelo Cecilio, ceramistas, y se remonta, al parecer, a 1517, que se tenga conocimiento, según los datos obtenidos en documentos parroquiales por José Luis Garzón, que hizo la tesis doctoral sobre la cerámica de Fajalauza. Soy hijo de Agustín Morales Alguacil. Descendemos, toda nuestra familia, de antiguos alfareros desde el siglo XVI-XVII, no sabemos exactamente la cronología, pero muy antigua. Manuel Morales Alonso era el mayor de 12 hermanos. Al morir su padre, mi bisabuelo a la vez, él se quedó como cabeza de familia de la saga de Morales en ese momento, junto con su madre.
y el que llevaba la fábrica de cerámica, que en aquel momento se llamaba Fábrica de Vidriado San Antonio, porque estaba puesta sobre el convento de San Antonio. La cerámica que se ha ido reproduciendo a lo largo de todos estos siglos viene de tradición morisca y se introduce en la época cristiana de forma espontánea y con sutileza. Vamos conociendo los diversos motivos que han llegado hasta nuestro tiempo. Y entonces, pues en la misma medida que tenemos un ejemplo de un alfarero que se llamó Morales en el siglo XVI, pues eso está ahí, pues ya las relaciones de entre ellos, eso son más complejas, porque no hay documentación, o hay que buscarla. No obstante, ahí encontrará usted que yo, alfareros con el apellido Morales, y que los he podido enganchar un poco uno a otro, pues me parece que hay 67 o algo así, ¿no? Que son con mucho la familia que más ha dado o ha aportado a la cerámica de Granada. Hay otros apellidos, los Puertollano, los Alonso, que también están ahí, pero no con la intensidad de los Morales. Ese 1517 es un año donde se documenta un pleito entre los olleros de Granada, que es como se denominaban a los alfareros, y contra el Ayuntamiento de Granada, un pleito por la subida de un impuesto. Ahí aparecen bastantes olleros, de los cuales uno es Hernando de Morales. Entonces, al parecer, de ese personaje aparece toda esta tradición familiar relacionada con la cerámica. Que sea el lugar de fabricación aquí donde nos encontramos hoy, en esta fábrica que se llama Fábrica de Cerámica Fajalauza, puede ser que no sea date de esa fecha. Lo cierto es que en torno a la puerta de Fajalauza, que significa Collado de los Almendros, da origen o da nombre a las cerámicas que después de la conquista se sitúan, las alfarerías se sitúan alrededor, en estas localizaciones. Desde el punto de vista arqueológico, pues es cierto que tenemos muchas lagunas, que sabemos relativamente pocas cosas sobre muchos aspectos especializados de la cerámica de Fajalauza, de la cerámica tradicional, pero una constante en las intervenciones arqueológicas, fundamentalmente en Granada capital, pero en muchos otros contextos también, en los que van apareciendo esas nuevas producciones cerámicas que van apareciendo en el siglo XVI, a lo largo de toda la época moderna, en la que empiezan a aparecer las cerámicas propiamente de Fajalauza y que van a ser algo habitual dentro de los ajuares domésticos, tanto de la familia granadina en los ámbitos más populares, como de muchos otros ámbitos eclesiásticos o nobiliarios, ¿no? Y de manera que la cerámica de Fajalauza va a ser algo muy extendido y muy utilizado desde el siglo XVI en adelante. En este museo, que es uno de los primeros museos que se constituyeron en España, tienen data desde el año 1879, en su sección de etnología poseemos una importante colección, entre otros fondos, una importante colección de cerámica de Fajalauza, que conforma uno de sus rasgos distintivos de la colección y de los fondos del museo. Los tipos que hay en la colección, en esas 285 piezas, son fundamentalmente piezas de vajilla, tinajas, platos, cuencos, y destaca también, curiosamente, una parte de la colección que son también letreros de calle y también placas funerarias, placas mortuorias, ¿no? La colección como abarca todo el periodo histórico, hay cerámicas de todo tipo, desde el siglo XVI hasta las más recientes, es decir, es muy completa en el marco cronológico, y en ella se puede observar perfectamente la evolución
tanto de las decoraciones, de los colores, como o sea, las decoraciones, los motivos decorativos, los colores, incluso las formas que adoptan estos tipos cerámicos. Me ha interesado mucho, por ejemplo, los lebrillos. Conseguir los 8 lebrillos, los 8 tipos de lebrillos de Fajalauza, pues me ha gustado muchísimo conseguirlos con todos sus tamaños. O sea, yo he hablado con Cecilio Morales y me ha contado muchísimas cosas, cómo se fabricaba el lebrillo, con las hormas, cómo cogían las hormas, los distintos... Y ya al final me he enterado perfectamente cómo se fabricaba y cuáles son los tamaños. Bueno, las decoraciones que llevaban pues son múltiples, pero vamos, la gracia que tiene es que la más corriente, la más común, es la azucena. La azucena, yo he logrado con gran esfuerzo montar una colección de los 8 lebrillos de Fajalauza con la flor de la azucena. Los azulejos de propio yo creo que son una cosa interesantísima. La gente no lo sabe, pero Granada se rotuló absolutamente completa toda la ciudad de Granada, identificando calles y plazas con la representación del plano de Dalmau a finales del siglo XVIII, y ha existido, y yo lo he visto en muchísimas casas que se han tirado y que nadie ha procurado conservar esos azulejos. El otro día estuve viendo los almacenes del Museo Arqueológico y hay 5 o 6 placas de calle. Placas de calles que no hace falta fecharlas, son del 18, todas hechas en el mismo momento, y en el que identifica las manzanas donde estaba cada casa y el número de casas que había en cada manzana. El parcelario de la época es el primer plano topográfico de alguna manera de Granada. Como buen granadino, pues al final entré en la cerámica de Fajalauza porque es totalmente distinta al resto de los centros cerámicos españoles. Es distinta a Talavera, es distinta a Cataluña, es distinta a Valencia, es distinta a Triana y tiene mucho parecido con Aragón. Son cerámicas que son mucho más populares, más primitivas, y hasta hace muy pocos años pues incluso los anticuarios de Madrid confundían las piezas aragonesas con las piezas de Fajalauza granadina. Bueno, en la cerámica, como en el resto de las cosas que coleccioné, siempre las piezas más atractivas son las más raras, o las que presentan una complejidad o una belleza especial con respecto a las más corrientes. En Fajalauza son muy llamativas las bombonas, son muy llamativos los platos, los bracerillos. Si tienen algún tema un poco raro, como es alguna edificación o algún personaje, pues claro, tienen mucha más importancia que si lo que te encuentras con un pajarito, con una azucena o con una tulipa, que es lo que normalmente aparece en los platos y en las jarras y en las vinagreras que son de Fajalauza. Luego tiene cierta importancia también el tamaño de las piezas. La casa la visita mucha gente, grupos y tal, que me traen amigos. Y yo trato de explicarle cuáles son nuestras cosas y tal. En el momento que le dices cuál es la cerámica de Granada y tal, ya empieza a gustarle un poco el tema. Pero es que ahí estamos en la misma, hay un desconocimiento muy terrible, hay mucha gente que no sabe de qué va nada. Entonces, si le enseña una cerámica de Fajalauza es como si le enseña una cerámica de Talavera o de Manises, están a dos velas en todo. Lo importante es que la conozcan y digan, es de mi tierra, es de mi zona, y empiecen a querer como el que quiere un hermano, a la familia. Esto debe ser un poco la familia de todos, mientras que no se considere familia, pues de verdad hay muchos productos por ver y por apreciar. Pero una vez que se lo enseña, esto los de Granada ya empiezan a tomarse interés. Un poco de educación a este nivel estaría bien, que conozcamos nuestras cosas, que las apreciemos y que tengamos gusto y deseo de tener este tipo de objetos, ¿no? Y yo creo que si algo ha conseguido ya la cerámica de Fajalauza identificarse con Granada, con la ciudad de Granada, con la cerámica de Granada, no solamente con la cerámica de Granada del siglo XIX o XX, que es la que corresponde a Fajalauza, sino con la cerámica granadina, incluso de manera general, ¿no? Incluso vinculada con la hispano-musulmana, ¿no? Con la cerámica andalusí. Por lo tanto, esa relevancia, esa significación ya la tiene. Gómez Moreno dice de la cerámica de Fajalauza
que no tiene evolución, lo dice tal cual, ¿no? En 1917. Y se refiere a algo que él ha podido apreciar y que hoy no estamos del todo de acuerdo, seguramente, porque él viene a decir que no tiene evolución porque las formas, ni la decoración, ni lo que representa esa cerámica ha conocido variación desde el siglo XVI o XVII, cuando nace, digamos, ¿no? Como tal. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy somos capaces de advertir una evolución notable, quizá mucho menos que otras cerámicas peninsulares a las que él se refiere como que tienen una historia, en el sentido de que hay una evolución mucho más marcada de formas y decoración, ¿no? En el caso de Fajalauza, él nota desde fecha tan temprana que es mucho más invariable, ¿no? Entonces, bueno, claro, es una opinión de 1917, no lo olvidemos, ¿no? La fábrica ha seguido siempre los cánones antiguos de la época nazarí y los procedimientos. Y cuando ya entré de lleno, pues lo que hice fue humanizar un poco los procedimientos que había en aquella época. Por ejemplo, en la operación del desagelado o desagelo de la arcilla conforme venía de las canteras del río Beiro, pues se hacía con una azada, con un hombre metido hasta la cintura con el agua, y eso ya lo modifiqué yo, mecanizándolo y poniéndolo con electricidad. Los tornos antes eran de madera, porque el horno se puede dividir en la cabeza, el árbol y el tabaque o volante grande, y el trompillo, que es lo que va abajo, sujetándolos en el suelo. Una cosa muy rústica y eso ha sido siempre así, hasta que ya digo, esto hay que hacerlo mecanizado todo, y se puso la electricidad, que antes no había aquí electricidad. Y, en fin, pues todo eso fue humanizando pues todas las operaciones. El barro que utilizamos, que se ha utilizado desde que sabemos, se coge de dos sitios diferentes. Uno le aporta, un poco romántico, uno le aporta la fuerza y el otro la elasticidad. Una cantera está en el Camino Viejo del Fargue y la otra en el río Beiro. Con esa mezcla se tiene un barro que permite trabajarlo fácilmente, es plástico, es dúctil, pero tiene fuerza y tiene consistencia para no caerse cuando lo tornea. Ese barro se carreaba con burros, ahora hay técnicas más modernas, pero desde que sabemos se traía de las dos canteras y se mezclaba en la propia fábrica. El barro hay que amasarlo bastante y quitarle todas las impurezas, y ese proceso lo hacían aprendices. Las criaturicas que entraban en la fábrica con 10 años, lo primero que hacían eran ese tipo de labores y preparaban barro para los maestros, que eran los que luego hacían el torneado. El tornero era un oficial de primera, tenía un nivel social dentro de la fábrica que era apreciado. Todo el mundo quería ser tornero, pero no todos llegaban. Estuve trabajando en Fajalauza desde que tenía 18 años, hasta que me casé con 23. Me enseñaron a pintar, y con otras amigas que también iban conmigo, y ya nos lo pasábamos muy bien. Pues exactamente entre niñas y hombres, pues que estuviéramos, yo qué sé, 12 o 13, yo qué sé, o más, yo qué sé. Como luego había repartidores que tenían que llevar las cosas que se hacían, las repartían a las tiendas, y todo eso, y salía mucho trabajo, porque era entonces lo que se estilaba en las casas, de verdad, era lo que se estilaba. Pues mi trabajo consiste, pues yo estoy dedicado más bien a lo que es temas de los vedrillos, pintura y el horno y todos los temas estos, el vedriado y todos esos temas. Pues llega, si alguien no ha logrado, se hace lo que se haría ya, o bien la prensa que tenemos y tal, y ya pues pasa a los hornos,
se cuece, y ya una vez que están cocidas las piezas, pues ya me dedico yo a martarlas y a pintarlas, para repintarlas y ya pues hornarlas, sacarlas y a venderlas. Esto no tiene, ya una vez que ya está el cacharro ya cocido, ya digamos es mío, ya pasa a mi poder y ya lo acabo yo. Un horno pues puede estar 26, 27 horas, 28, dependiendo como sea. Si es un cacharro más grande hay que enfriarlo más despacio, entonces el enfriamiento tiene que ser muy lento. Si es una cosa más pequeña, como azulejos y cosas de esas, pues al menos puede estar 16, 18 horas. Además aquí hemos trabajado un mogollón de gente, pues cada uno tenía su sistema de pintura, su manera de coger incluso el pincel, también los años, haciendo además ya pues hacerlo muy fácil, parece muy fácil, hacerlo más fácil además de lo que es, pero no es tan fácil. Es esa pincelada rápida que lo llena casi todo y que nosotros conocemos como rameado, ¿no? El rameado de Fajalauza, que lo que pretende es en poco tiempo llenar la mayor parte de las piezas con trazos. Eso también es importante. Los dibujos poco precisos. En una cerámica, digamos, aristocrática, hay un dibujante muy preciso, casi caligráfico, que está llenando de motivos la pieza, con un dibujo bien preparado. A veces en Fajalauza estamos viendo que el hecho de que se dé rapidez a la ejecución de la decoración, que es lo más caro, pues también invita pues, a resolver composiciones rápidas, sencillas, muy rudimentarias, en donde tienen mucho protagonismo los animales también, o las flores del campo, cosa que la lleva hacia lo popular. Casi todas las cerámicas popularizadas que se hacen sobre estaño tienen muchos pájaros, tienen granadas, tienen muchas flores. Fajalauza tiene un encanto especial, que es totalmente distinta, es una cosa muy rara dentro de la cerámica. Parece que nunca fue hecha para la gente con más poder adquisitivo, nunca fue una pieza de decoración básicamente, siempre fue una pieza de utilidad. Entonces son muy sencillas, son muy populares, tienen el encanto en que no se parecen en nada a la porcelana y entonces cerámica rarísima. A mí me parece una tradición fantásticamente interesante por su conservadurismo, se dice. Es la tradición sin duda urbana, o sea, una tradición de toda una zona centrada no en un pueblo, sino en una ciudad. Es la más conservadora de todas las tradiciones españolas y el hecho de que sea tan difícil de datar esta cerámica, porque durante siglos realmente ha sido fiel a los mismos motivos, o geométricos, o relacionados con jardines. La granada, por supuesto, ha sido también muy fiel a los vidrios originales que se introdujeron por los musulmanes en Andalucía. Parte al menos de la decoración, de los motivos decorativos de la cerámica popular granadina, que viene directamente de la estilización de motivos de época andalusí, ¿no? Que hacen referencia tanto a elementos vegetales o elementos animales que recuerdan de forma directa a las decoraciones, no solo de la cerámica, sino otro tipo de decoraciones de la arquitectura de época andalusí, ¿no? Aquí no ha cambiado nada de la tradición, la misma, todo igual. Aquí Cecilia Moreno sigue la tradición de padre a hijo pasando, no se ha cambiado nada más que plomo, estaño, que no se puede trabajar porque está prohibido trabajar con él. Todo es lo mismo y todo el sistema es igual. Incluso hasta los hornos son de gas, que es lo más parecido a la lumbre. En esta fábrica hay dos tipos de pintura, lo que es popular y lo que es repintado. El repintado, como la palabra suele ver, es que va mucho más cargado de pintura, va todo más relleno, y lo que es popular pues va más simple, va más clarito todo, las granaditas, más dos capullitos, un palito con una florecita sola, y se ve mucho más el blanco que lo que es el repintado. En esta fábrica había tres colores,
el morado, el verde, el azul, todo sobre el blanco árabe. Que la cerámica, la característica que tiene la cerámica de Fajalauza, que no es una cerámica como la de Triana, de policromía, de todo el plantel de colores, no. Es una cerámica que se basa en 4 colores fundamentales. El antecedente más claro lo podemos encontrar en el mundo árabo-islámico, en el reino nazarí de Granada, y con todas esas cerámicas que empiezan a utilizar el cobalto, los azules, ¿no? Las cerámicas de reflejo metálico, y que son el precedente más claro de las cerámicas de Fajalauza. La cerámica de Fajalauza, es decir, la granadina de último momento, tiene ese punto de quizás que no tienen el resto de las cerámicas coetáneas en muchas partes del mundo, en España o en muchas partes de Europa. Y es que nace con una vocación popular, en el sentido de que ya nace en un momento muy tardío, cuando otras cerámicas se habían desarrollado en la península, en España o en el reino español, o se habían desarrollado en Europa con una vocación muy aristocrática. Hay que pensar que en el siglo XVII, XVIII, XVI, tanto Triana como Talavera tenían una producción grande, una producción que iba destinada pues, a la decoración de las grandes casas, de los grandes palacios, de la nobleza, de la aristocracia, y ese no fue el caso de la cerámica granadina, que como es sabido pues, se utilizaba más eran más piezas de uso que ornamentales. Pieza de arte popular que tiene muchísimo encanto, que tiene esa autenticidad de lo espontáneo, de lo popular, hecho digamos, sin una razón detrás, una razón más intelectual o una intención más buscada, como ese gesto más espontáneo que le llena de encanto. El por qué esta fábrica toma el nombre de Fajalauza para sí es porque a partir del final del siglo XIX, principio del XX, algunos intelectuales granadinos destacados como Natalio Rivas o Luis Seco de Lucena, este vecino además de la fábrica, en un Carmen próximo a ella, recomienda el nombre este de Fajalauza para recordar ese pasado que hemos dicho antes árabe de Granada, ¿no? En una época de exaltación de lo local, de lo folclórico, etc. Tan granadina puede ser la cerámica neolítica de la cueva de Piñar como la sigilata romana, como la nazarí, etc. Creo que un momento importante es el principio del siglo, de los años 20, 30, que hay una producción pues, que se hace con un interés renovado, con una intención de renovar y refrescar o darle una nueva energía, podríamos decir, a la cerámica tradicional. En la primera mitad del siglo XX, todavía la cerámica de Fajalauza no tenía consideración de piezas de museo. Servían para el ajuar doméstico y tenían uso. Es justamente con Gómez Moreno cuando empieza a valorarse esa cerámica de otro modo, cuando empieza a considerarse desde un punto de vista histórico e incluso artístico, ¿no? Es en la primera, pero sobre todo en la segunda década del siglo XX, cuando se le empieza a dar un valor y una consideración que hasta ese momento no había tenido. Y precisamente es Gómez Moreno, gracias a una conferencia que da en 1917 en el Ateneo de Madrid, cuando digamos que la cerámica de Fajalauza empieza a ser considerada, él lo dice en la conferencia, como objetos dignos de ser conservados, dignos de ser vendidos y comprados en anticuarios y dignos de ser conservados en museos. Entonces, digamos que la Fajalauza se convierte en un objeto de deseo, de tal manera que forma parte de colecciones en la Hispanic Society de América en Nueva York, el Victoria and Albert Museum de Londres, en Ginebra, el Museo Etnológico.
De tal manera que, por ejemplo, en 1910 es representada en el Pabellón de España de Modesto Cendoya, en la Exposición Internacional de Bruselas 1910. Esto, ¿cómo se llama? El chalet Villa Estrella de los Reyes de Bélgica, Fabiola y Balduino, pues todos los azulejos, tanto de paredes como de suelo, como de piscina, pues se hicieron aquí. Y también el suelo del despacho del rey, me acuerdo que es igual que el que tenemos aquí en el comedor grande. En casa del Greco se pusieron muchos azulejos y un suelo que estaba encantado de él. En Córdoba hicimos la casa del judío, que le llaman, en la plaza donde está el Museo Arqueológico. Habría una gran variedad de cacharros diferentes, de tipología, almacenamiento, conservación, transporte, consumo, en la mesa, etcétera, de alfarería. Ese es un momento grande. ¿Qué pasa? Llegados a mediados del siglo XX, los plásticos y los vidrios van sustituyendo la producción de la cerámica y se va sustituyendo por otra de carácter decorativo o de souvenir, coincidiendo al mismo tiempo con el aumento del turismo de Granada. Hombre, las amenazas están claras, las vemos todos. Esto tuvo su momento porque esta cerámica es utilitaria, no es como la cerámica de otros sitios, ¿no?, que es más elegante, vamos a decir, y entonces cuando esta utilidad se vio mermada por otros materiales más operativos, más fáciles de trabajar, más seguros, etcétera, etcétera, pues lo desplazó. Lo que queremos es salvaguardar ese patrimonio tan relevante, que no se pierda su conocimiento, que no se altere, que no se modifique inadecuadamente todos estos conocimientos tradicionales, las formas, los tipos, la manera de realizar esta cerámica, y para eso hay que formalizar esa protección, ¿no? Entre los elementos que se han incluido en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía se encuentra la cerámica en muchos lugares de Andalucía, fundamentalmente en Granada, que es una provincia eminentemente alfarera, y la capital sobre todo. En ella se encuentra la cerámica de Fajalauza, que bueno, tiene una característica fundamental, que no es que nos interese como patrimonio inmaterial, que es la antigüedad y la singularidad que tiene esta cerámica. No son los valores que nos importan de este patrimonio, sino el hecho de que se hayan transmitido de generación en generación y que sean importantes para la identidad de los colectivos que la producen, ¿no?, de los alfareros y también de la propia ciudad de Granada y de los ciudadanos de Granada. Tanto es así que se utiliza en gran parte de los rituales. Uno de ellos, muy significativo también para la ciudad de Granada, es el Día de la Cruz. Como en otras fiestas de las cruces, se decoran, digamos, las calles, y las cruces son el centro, digamos, de este ritual, en torno al cual pues se crea esta fiesta de la primavera, se celebra esta fiesta de la primavera, y de alguna forma ese espacio público se convierte en una especie de escenario del espacio doméstico, una interpretación del espacio doméstico, y se sacan los mejores objetos o los objetos más significativos para las familias, para las casas de la gente de Granada, entre ellos la cerámica de Fajalauza, la cerámica granadina. Cuando empecé a trabajar en el mundo de las antigüedades en Granada, hace como 12 años, era como un mercado bastante... no se valoraba mucho, relativa desde luego a tradiciones como la cerámica de Talavera o otras tradiciones, pero los precios eran bastante constantes. Pero últimamente sí noto que va subiendo mucho el precio. Ahora valen 3 veces lo que habrían costado entonces. Yo pienso que ese tratamiento tan
elemental, tan sencillo de la fajalauza, pues ahora es algo que nos gusta, es algo que ahora pues tiene no sé, un eco en un pensamiento más contemporáneo. Se me vienen a la mente incluso producciones de artistas contemporáneos que han tomado como referencia los diseños de la cerámica granadina. Estamos en el Hostel Nut, que es uno de nuestros últimos proyectos en pleno centro de Granada, en el centro histórico. Pues el encargo surge a raíz de otros proyectos que los promotores habían visto nuestros, donde de alguna manera trabajábamos también con temas relacionados con identidad, con recursos locales de nuestro patrimonio granadino, y a partir de ahí fue la forma un poco de intentar enfocar y de traer a este establecimiento, un hostel abierto al público que aspira a tener visitantes de todo el mundo. Fajalauza sí que sería es un recurso muy apetecible para un diseñador, para un creador. Realmente, sobre todo en Granada, es como un signo más de la ciudad, ¿no? Un signo tan importante como cualquier otro. Un signo que está en el imaginario colectivo de todos los granadinos. Y entonces se trata de que hay que revisitar, ¿no? Explorar y actualizar nuestra riqueza cultural, ¿no? Usar la tradición como base para crear nuevos lenguajes. Porque tiene ese toque, como tiene esa cosa, como ese trazo como primitivo, ¿no? Como tan auténtico, tan... Es como la expresión popular elevada a categoría de arte. La solución, por un lado, viable de que permaneciera intacta este bien, este conjunto patrimonial, sería traer una fundación, porque además es una fundación con unos objetivos. ¿Qué objetivos? La de preservar la tradición de la cerámica granadina de Fajalauza, de herencia posiblemente morisca, etcétera, etcétera. Divulgar, difundir, porque divulgar, difundir y hacer conocer es proteger. Establecer una relación con la ciudadanía de temas docentes, talleres, participativa. Poder o posibilitar o albergar un centro de interpretación de la cerámica que actualmente no existe en Granada. Al mismo tiempo, en la protección y en la preservación de esa tradición es compatible con una producción, es decir, que siga vivo. No sea un museo de algo que ya está muerto, sino que potencie esa actividad de fabricación. Si quien puede no ayuda a que esto se mantenga, pues esto se va al traste. Pero claro, quien puede aglutinar todo es la Fundación, porque la Fundación tiene ya entidad suficiente para decirle a la Junta: oye, queremos hacer esto, ¿cuánto nos vaya a aportar? O a la Caja de Ahorros, o al Banco de Granada, o a quien sea. Sería fantástico tener simplemente un centro dedicado a Fajalauza con buen archivo, con maravillosa colección, que podría hacer exposiciones cambiantes. Uno de los retos, de las dificultades que tienen en general las protecciones, las declaraciones de bienes de interés cultural y especialmente los bienes inmateriales es la gestión de esos espacios, de esos lugares, ¿no?
Y en este caso pues sería muy importante, o es muy importante, el que se haya creado una fundación específica por parte de la familia Morales para gestionar estos recursos, este patrimonio. La creación de un museo de la Fajalauza en Granada yo creo que es una excelente idea, es una asignatura pendiente importante y que habría que incluso ponerlo por encima de otras iniciativas que últimamente estoy leyendo en la prensa de creación de museos de muy variada índole que se están proponiendo por diferentes instituciones. Es un museo en el que incluso esta colección podría ir, mientras tanto y en cuanto no se vaya a estar expuesta en el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, pues podría, o bien la colección, o bien una parte de ella, estar representada en ese museo, o la colección de Almases también, etcétera. Hay otras colecciones que hay y está en ese museo de la cerámica de Fajalauza de la ciudad de Granada. Yo imagino un centro donde pueden ir niños, aprender de la tradición, de la artesanía, de las técnicas, de lo complicado que es y el inmenso conocimiento que tiene que tener un alfarero, y también inspirarse en la obra granadina. Yo sí puedo deciros que estoy encantado con la fundación que se ha hecho, porque además tiene una gran responsabilidad. Tiene una responsabilidad que es la de hacer lo que queda por hacer. Y lo voy a decir en dos palabras. Queda por hacer la gran exposición de Fajalauza, la gran exposición, y queda por hacer la gran historia de la cerámica de Fajalauza. Y a través de la fundación pues se puede empezar a investigar y se puede convencer a estudiosos que nos ayuden y que al final podamos sentirnos orgullosos de tener ya documentada toda nuestra cerámica de Fajalauza. Porque tú te coges Talavera y está totalmente clasificada. Y está la serie de Tricolor, la serie de los helechos, la serie de la Montería, la serie Policroma, o sea, está totalmente parcelada y está totalmente estudiada. Granada, ¿no? La cerámica de Granada, pues no la ha estudiado nadie de verdad en profundidad y tal, y se ha hecho un catálogo en condiciones. Bueno, uno de los trabajos en los que estamos haciendo en colaboración entre la Universidad de Granada y la Fundación Fajalauza Cecilio Morales es un trabajo que está en relación con la percepción que tiene la población sobre la cerámica de Fajalauza, ¿no? Y es una encuesta en la que ya hemos alcanzado un número muy significativo, ¿no?, de personas, y las que hemos ido estructurando no solo por grupos de edad, sino también por zonas de residencia en la ciudad de Granada. Y la verdad que los resultados son bastante interesantes, ¿no? Es muy significativo porque para la gente, tal y como en parte también se esperaba, es algo muy sentido, ¿no? Y forma parte de su identidad en la forma, en los colores, ¿no?, en las tipologías, y es algo muy identificativo, ¿no? Es algo con lo que la gente se identifica mucho. En este sentido, lo que habla la UNESCO y en general en lo que consiste el patrimonio cultural inmaterial, lo que hace referencia es a la necesidad de que sea la comunidad la que se implique en la conservación de su propio bien, porque lo inmaterial, la clave del patrimonio inmaterial es que es generado por una colectividad, y esa colectividad es la que tiene que estar siempre presente en todo el proceso de conservación, de recreación, ¿no?, de continuidad. Y en este caso, como hemos dicho antes, la colectividad está, que es Granada, pero fundamentalmente es la familia. En este caso son esos grupos de personas, esos individuos a lo largo de la historia, y en este caso que sea la familia la implicada en esa continuidad y en la gestión de este espacio, es absolutamente, fantástico y muy positivo, y desde luego muy de agradecer. Bueno, luego el ayuntamiento sí me ha dado ya hace 3 o 4 años pues diploma al mérito por la ciudad de Granada. Eso pues mediante votación del Pleno Municipal por unanimidad, pues me dieron el premio, lo cual pues me lo agradezco doblemente.